Nets, but by far my most lucrative career came as a WWE wrestler. So sit down, join me as I tell you all about how I made and burnt through an entire fortune. Bajo las luces brillantes, donde los fuegos artificiales explotan y los fanáticos gritan por sus héroes, la lucha libre parece un mundo construido sobre la gloria y el oro. Las entradas son grandiosas, los cheques son enormes y los personajes más grandes que la vida misma. Pero cuando suena la campana final y la multitud se desvanece en silencio, la realidad regresa. Detrás de cada personaje hay un ser humano, frágil, falible y, a menudo, roto por el mismo espectáculo que ayudó a construir. Esta noche, levantamos el telón sobre 5 hombres que definieron la industria, y que lo perdieron todo en el proceso. Sus nombres alguna vez resonaron en las arenas: Ric Flair, Scott Hall, Lex Luger, Perry Saturn y Dave Bautista. Sus historias no tratan solo de dinero, tratan de identidad, exceso, adicción, redención y el alto precio de la fama. Ric Flair, el hombre que se convirtió en su propio personaje. Pocos nombres en la lucha libre son tan legendarios, o tan trágicos, como Ric Flair. Durante décadas, no fue solo un intérprete, fue un estilo de vida. El Nature Boy no terminaba cuando las cámaras se apagaban. Era la encarnación viviente de la extravagancia: batas a medida, relojes Rolex, jets privados, champán cada noche. Limousine Riding, Jet Flynn, Kiss Stalin, Wailing Dealin, Son of a Gun, no era solo una frase pegajosa. Era una declaración de principios. Pero detrás del brillo había un hombre que se ahogaba lentamente en su propio mito. Richard Flair, el hombre detrás del personaje, desapareció en algún momento del camino. Flair se convirtió en víctima de su propia actuación. No solo actuaba como un hombre que vivía más allá de sus posibilidades, realmente lo hacía. Cada dólar que ganaba desaparecía en la búsqueda de mantener esa imagen. Una vez dijo: si ganaba 1 millón, gastaba 2. Y no era una broma. Su destrucción financiera fue lenta pero implacable. Para 1990, debía cientos de miles de dólares en impuestos atrasados al IRS. Para 2004, la deuda había crecido a casi 2 millones. 4 divorcios después, se ahogaba en pensiones alimenticias y honorarios legales. Un juez emitió una orden de arresto por $30,000 en manutención no pagada. Fundó Ric Flair Finance en 2007, un negocio destinado a capitalizar su nombre, pero colapsó en menos de un año. Incluso Vince McMahon, su jefe de toda la vida, le prestó casi $800,000 para mantenerse a flote. Flair admitió que su combate de retiro contra Shawn Michaels no fue por gloria, fue para pagarle a Vince. Hulk Hogan también lo rescató durante la crisis de salud de su hijo. Un hombre que alguna vez representó riqueza y poder ahora sobrevivía vendiendo bebidas energéticas, haciendo cameos y acuerdos de mercancía. La tragedia de Ric Flair es que nunca dejó de ser el Nature Boy. El acto lo consumió por completo. Al final, el personaje sobrevivió al hombre, y el hombre quedó persiguiendo una ilusión que ya lo había llevado a la bancarrota. Scott Hall, el chico malo que no pudo escapar de sí mismo. Si Ric Flair fue un hombre devorado por el exceso, Scott Hall fue uno destruido por sus demonios. Conocido por millones como Razor Ramón, el arrogante Bad Guy, con cadenas de oro y acento cubano, Hall redefinió lo que era ser cool en la lucha libre profesional. Su carisma era magnético, sus combates icónicos. Su salto a WCW en 1996 cambió el negocio para siempre, encendiendo las Monday Night Wars. Pero detrás de las gafas oscuras y la sonrisa con mondadientes había un hombre atormentado. Mucho antes de convertirse en una superestrella, la vida de Hall había sido destrozada por el trauma. En 1983, mientras trabajaba como portero, tuvo un altercado fuera de un bar y disparó fatalmente a un hombre. Fue considerado defensa propia, pero la culpa lo persiguió para siempre. Una vez admitió: no podía dormir. Veía su cara cada noche. Ese trauma se convirtió en la semilla de una adicción de por vida. Alcohol, analgésicos y cocaína se convirtieron en mecanismos de afrontamiento. El éxito que encontró en el ring solo alimentó la adicción. Más fama significaba más acceso, más dinero, más drogas. En el apogeo de su carrera, Hall ganaba millones, pero confesó gastar cientos de miles en alcohol y pastillas. No tenía un problema para beber, dijo una vez. Tenía un problema para parar. A principios de los 2000, estaba arruinado, divorciado y alejado de sus hijos. Aparecía en espectáculos independientes visiblemente intoxicado, tambaleándose y arrastrando las palabras, una imagen desgarradora de un hombre que alguna vez electrificó a millones. Su salud colapsó. Se sometió a múltiples cirugías, le instalaron un marcapasos y pasó años entrando y saliendo de rehabilitación.
Luego llegó un milagro: Diamond Dallas Page. Page, compañero luchador y amigo, acogió a Hall en su casa, lo sometió a yoga, rehabilitación y responsabilidad diaria. La transformación fue real. Hall se mantuvo sobrio, reparó relaciones e incluso ingresó al Salón de la Fama de la WWE. Pero los años de abuso ya habían dejado su huella. Falleció en 2022 tras complicaciones de una cirugía de cadera, limpio, amado, pero marcado para siempre por las cicatrices del pasado. La historia de Scott Hall no trata solo de adicción. Trata de un dolor que nunca sanó, de una industria que fomentó el exceso y de un hombre que pasó décadas luchando contra sí mismo. El colapso financiero de Scott Hall fue tan dramático y trágico como su desmoronamiento personal. En el punto más alto de su carrera, durante el auge de las Monday Night Wars a mediados y finales de los años 90, Hall fue uno de los luchadores mejor pagados de la industria. Como miembro fundador de la NWO en WCW, obtuvo contratos multimillonarios, bonificaciones por apariciones en eventos de pago por visión, regalías por mercancía y lucrativos acuerdos paralelos. Se estima que ganó más de $5 millones solo durante su tiempo en WCW, sin incluir sus ganancias anteriores en la WWF como Razor Ramón. Sin embargo, a pesar de esta inmensa riqueza, Hall perdió la gran mayoría de su fortuna, no solo por malas inversiones o decisiones empresariales equivocadas, sino por el costo implacable de su adicción. Admitió gastar cientos de miles de dólares al año en alcohol, cocaína y analgésicos recetados, a menudo comprando drogas al por mayor para alimentar su hábito. Una vez dijo: "No tenía un problema con la bebida, tenía un problema para detenerme". Y esa incapacidad para parar se extendía a cada dólar que ganaba. El dinero salía tan rápido como entraba, autos de lujo eran vendidos o embargados, casas ejecutadas, y cuentas bancarias vaciadas para financiar su próxima juerga. A principios de los 2000, con su carrera en caída libre y su salud deteriorándose, Hall estaba prácticamente en bancarrota. No podía conseguir trabajo estable en promociones importantes, y cuando aparecía en shows independientes, a menudo era por un pago mínimo, a veces solo unos cientos de dólares, porque los promotores sabían que no era confiable. Se vio obligado a vender recuerdos, incluidos cinturones de campeonato y coleccionables raros, solo para pagar el alquiler o las facturas médicas. Se declaró en bancarrota a principios de los 2000, registrando más de $1 millón en deudas contra activos que valían una fracción de esa cantidad. Su divorcio, finalizado en su punto más bajo, drenó aún más sus finanzas con honorarios legales y acuerdos. Incluso después de su sobriedad y reconciliación con su familia, Hall nunca recuperó su estabilidad financiera. Los años de descuido, oportunidades perdidas, reputación dañada y problemas crónicos de salud, significaron que no pudo capitalizar su legado mediante patrocinios, podcasts o apariciones públicas constantes como lo hicieron otros miembros del Salón de la Fama. Aunque finalmente ingresó al Salón de la Fama de la WWE en 2020, el honor llegó demasiado tarde para restaurar su riqueza. Al momento de su muerte en 2022, su patrimonio neto se estimaba en apenas $500,000, una sombra de la fortuna que alguna vez tuvo. No murió rico. Murió habiendo gastado todo lo que tenía, no en lujos, sino en silencio, en escape, en intentar ahogar el rostro que no podía olvidar. Lex Luger, el cuerpo que traicionó al hombre. Lex Luger era el ideal. El físico perfecto. El héroe totalmente americano. Con su figura esculpida y su mirada penetrante, parecía un personaje de cómic hecho realidad. WCW y WWF lo promocionaron como el próximo Hulk Hogan. Recorrió el país en un autobús rojo, blanco y azul, el Lex Express, estrechando manos con fanáticos, sonriendo para las cámaras, encarnando la imagen misma del éxito. Pero la imagen lo era todo, y era algo frágil para vivir. Tras bambalinas, Luger era un hombre bajo presión. Luchaba contra lesiones, analgésicos y una creciente dependencia de las drogas para mantener la perfección física que lo había convertido en una estrella. Su relación con Miss Elizabeth, una de las figuras más queridas de la lucha libre, terminó en tragedia cuando ella murió de una sobredosis en su casa en 2003. El incidente lo destrozó. Luger fue arrestado, vilipendiado y perdió todo. Años después, mientras viajaba, sufrió un derrame espinal que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Para un hombre cuya identidad entera se construyó sobre su cuerpo, fue un giro devastador del destino. Pasé de ser el paquete total a ser un desastre total, dijo. Luger perdió su riqueza, su fama, su libertad de movimiento, todo menos su fe. Con los años, encontró redención a través del cristianismo y se convirtió en defensor de pacientes con lesiones medulares. Ahora viaja para hablar sobre salud, fe y perspectiva. Su historia es una reflexión sobria sobre lo rápido que todo puede desaparecer.
Una mala decisión, un accidente, un giro del destino, y el héroe se convierte en advertencia. Pero la resiliencia de Luye, su capacidad para encontrar significado en la tragedia, le da a su caída un raro sentido de gracia. Es prueba viviente de que la redención no requiere un regreso, solo aceptación. La ruina financiera del ex Luye no fue el resultado de gastos imprudentes o malas inversiones, fue el colapso inevitable de un hombre cuyo sistema de valores entero se construyó sobre un ideal físico que no podía sostenerse. En su apogeo, Luye estaba entre las estrellas mejor pagadas de WCW y WWF. Recibía cheques de 6 cifras por eventos importantes, ganaba lucrativas regalías por mercancía como el paquete total e incluso lanzó su propia línea de suplementos de proteína y equipo de fitness. Su autobús rojo, blanco y azul, Lex Express, no era solo un truco, era una valla publicitaria rodante para una marca que vendió millones de dólares en productos y apariciones. Pero a medida que su cuerpo se fue deteriorando bajo la presión de años de entrenamiento intenso, uso de esteroides y lesiones, también lo hizo su capacidad de generar ingresos. Los analgésicos, inicialmente recetados para discos herniados y daños en las articulaciones, se convirtieron en dependencias. Las mismas drogas que lo mantenían en el ring eventualmente erosionaron su juicio, su disciplina y su capacidad para mantener la imagen que lo hacía valioso. Cuando Miss Elizabeth murió en su casa en 2003 por una sobredosis, las consecuencias fueron catastróficas. Aunque nunca fue acusado penalmente, la percepción pública cambió de la noche a la mañana. Los patrocinadores huyeron. Los promotores se distanciaron. Su mercancía desapareció de las estanterías. El paquete total se había convertido en un símbolo de tragedia, no de triunfo. El arresto que siguió, aunque finalmente fue desestimado, fue la sentencia de muerte para su carrera. Los medios lo pintaron como un villano, y los fanáticos de la lucha libre, antes leales, se alejaron. Las apariciones se esfumaron. Los patrocinios se evaporaron. El Lex Express quedó inactivo. Para cuando estuvo listo para regresar al ring, la industria ya había seguido adelante. La nueva generación de estrellas no necesitaba a un culturista acabado, necesitaba atletismo aéreo y carisma viral. La marca de Luye, antes sinónimo de fuerza estadounidense, ahora estaba asociada con escándalo y tristeza. Luego llegó el derrame espinal en 2007, un evento devastador y que cambió su vida, dejándolo paralizado del cuello hacia abajo. Para un hombre que había construido su identidad sobre la dominación física, la pérdida de movilidad no fue solo médica, fue existencial. Ya no podía trabajar como luchador, hacer apariciones públicas, firmar autógrafos o siquiera conducir hasta una conferencia. Su capacidad de generar ingresos, ya debilitada por su reputación, ahora era físicamente imposible. Las facturas médicas se acumularon. La cobertura del seguro fue insuficiente. Su casa se vendió para pagar cuidados. Los ahorros para la jubilación, antes sustanciales, se agotaron en pocos años. El patrimonio neto de Luye, antes estimado en varios millones, ahora ronda entre 300 pesos 000 y 400 pesos 000, una fracción de lo que ganó en su mejor momento. A diferencia de Flair, que gastó su fortuna en champán y aviones, o Hall, que quemó su dinero en drogas y negación, Luye no perdió su dinero, perdió la capacidad de ganarlo. Su riqueza estaba ligada a su cuerpo, y cuando ese cuerpo falló, también lo hizo su sustento. Sin embargo, en el silencio de su silla de ruedas, Luye encontró una nueva voz. Comenzó a hablar en iglesias, centros de rehabilitación y programas juveniles, no como un campeón, sino como un hombre que había visto el abismo. Fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a víctimas de lesiones de columna, usando su historia para generar conciencia y fondos. Ya no vende batidos de proteína, vende esperanza. No recorre el país en un autobús de lujo, viaja en una furgoneta adaptada, hablando con quienes se sienten rotos, diciéndoles, no tienes que ser perfecto para ser poderoso. Lex Luye no perdió su dinero porque fuera codicioso. Lo perdió porque era humano, y la industria que lo celebró nunca supo cómo amarlo cuando dejó de ser perfecto. Pero en su caída, se convirtió en algo más raro que una superestrella, un testimonio de resiliencia. No necesitaba un regreso. Necesitaba ser visto, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Y en eso, encontró algo que ninguna fortuna podría comprar. Perry Saturn, el soldado olvidado. Perry Saturn nunca fue la estrella más grande, pero entre los luchadores, fue uno de los más respetados. Un técnico. Un peleador. Un hombre que se enorgullecía del realismo y la dureza. Los fanáticos recuerdan sus ojos salvajes, sus suplexes, su intensidad. Pero pocos conocían el dolor bajo la superficie, un dolor que algún día lo llevaría al olvido. En 2004, Saturn realizó un acto de verdadero heroísmo.
Caminando por la calle, vio a dos hombres agrediendo a una mujer. Intervino, y recibió 2 disparos en el cuello. Sobrevivió, pero las balas lo cambiaron todo. Adicto a los analgésicos, sufriendo de trauma cerebral e incapaz de trabajar, la vida de Saturn se sumió en el caos. El hombre que alguna vez llenó arenas ahora dormía bajo puentes, adicto, olvidado. Durante años, nadie supo dónde estaba. Circularon rumores de que había muerto. Pero un amigo, el exproductor de WWE Dave Lagaña, se negó a rendirse. Después de meses de búsqueda, encontró a Saturn vivo pero apenas aferrándose a la vida. Cuando reapareció en 2010, su aspecto sorprendió a los fanáticos, frágil, barbudo, atormentado. Me había ido, dijo simplemente. Muerto para el mundo. Su camino de regreso fue brutal pero inspirador. Con ayuda de amigos como Diamond Dallas Page, Saturn entró en recuperación y comenzó a reconstruir su vida. Habló abiertamente sobre la adicción, la salud mental y la importancia de la compasión. Aunque nunca recuperó su antigua fama, encontró algo más valioso, paz. La vida de Perry Saturn es un ejemplo inquietante de lo fácilmente que la industria olvida a sus soldados. Una vez que los aplausos se desvanecen, no hay red de seguridad. Su heroísmo salvó la vida de una desconocida, pero casi le costó la suya. Y aún en la ruina, su historia conserva una dignidad silenciosa, prueba de que la redención no siempre llega con un reflector. El colapso financiero de Perry Saturn no fue resultado del exceso, sino consecuencia del sacrificio, el silencio y la negligencia sistémica. A diferencia de las megaestrellas que vivían en mansiones y viajaban en jets privados, Saturn siempre fue un luchador de clase trabajadora, pagado por función, a menudo en la carretera, viviendo de cheque en cheque incluso en su mejor momento. Nunca firmó contratos millonarios ni construyó un imperio de mercancías. Su valor estaba en su capacidad de elevar cada combate, de hacer que lo ordinario pareciera extraordinario, y ese tipo de trabajo rara vez viene acompañado de seguridad a largo plazo. Cuando en 2004 recibió 2 disparos en el cuello al intervenir para salvar a una mujer de una agresión, no solo perdió su salud, perdió su sustento. Las balas cortaron nervios, dañaron su médula espinal y causaron un trauma cerebral permanente. Quedó con dolor crónico, convulsiones y deterioro cognitivo. Los analgésicos recetados para manejar sus lesiones rápidamente se convirtieron en una muleta, luego en una jaula. Sin seguro médico de WWE, había sido despedido en 2001 tras una disputa contractual, y sin protecciones sindicales, Saturn no tenía red de seguridad. Se le negó la compensación laboral. Las solicitudes de discapacidad se estancaron. No podía trabajar. Ni siquiera podía conducir. Lo que siguió fue un descenso hacia la indigencia. Durante casi 6 años, Saturn desapareció, durmiendo bajo puentes en St. Louis, buscando comida, sobreviviendo gracias a la bondad de extraños. Vendió su equipo de lucha, botas, mallas, cinturones de campeonato, solo para comprar comida y medicinas. Dejó de contestar llamadas. Dejó de importarle si alguien lo recordaba. Me había ido, dijo después. Muerto para el mundo. Y en muchos sentidos, lo estaba. El mundo de la lucha siguió adelante. Nuevas estrellas surgieron. La era Attitude se convirtió en nostalgia. El nombre de Saturn solo se susurraba en foros de fans, una historia de fantasmas para quienes recordaban los viejos días de SW. Cuando su amigo Dave Lagaña lo encontró en 2010, Saturn pesaba menos de 54 kilos. Sus dientes se pudrían. Su cuerpo estaba devastado por infecciones y desnutrición. No tenía cuenta bancaria, ni hogar, ni identificación, solo una mochila raída y un tatuaje desvanecido de una calavera en el brazo. El hombre que alguna vez aterrorizó a sus oponentes con su suplex y su intensidad desquiciada era ahora una sombra, apenas capaz de hablar por encima de un susurro. La recuperación no le devolvió la riqueza, apenas le devolvió la dignidad. Con ayuda de Diamond Dallas Page y otros luchadores que reunieron dinero para sus facturas médicas, Saturn ingresó a rehabilitación. Se sometió a cirugías, recibió terapia y lentamente volvió a aprender a caminar, a hablar, a confiar otra vez. Pero el daño financiero fue irreversible. Perdió décadas de ingresos por la nostalgia de la lucha, sin inducción al Salón de la Fama, sin apariciones en convenciones, sin acuerdos en YouTube, sin regalías de podcast. La industria que alguna vez celebró su dureza nunca preguntó cómo apoyarlo después de que quedó roto. Hoy, Saturn vive modestamente en un pequeño apartamento, sostenido por una campaña de GoFundMe iniciada por fans y un puñado de antiguos colegas. Ocasionalmente habla en paneles de salud mental, compartiendo su historia con crudeza. No pide dinero. Pide conciencia, pide cambio. No me lastimé en el ring, dice. Me lastimé tratando de hacer lo correcto. Y nadie estuvo ahí para atraparme cuando caí.
Su patrimonio neto actual se estima en menos de $10,000, una fracción de lo que gana hoy un luchador de nivel medio en un solo año. No posee propiedades, inversiones ni colección de recuerdos, porque lo vendió todo para sobrevivir. Sin embargo, en un mundo donde los luchadores se monetizan en el momento en que pisan el ring, Perry Saturn es el contrapunto definitivo, un hombre cuyo mayor acto de valentía le costó todo, y aún así, nunca pidió pago. Su historia no trata de fama perdida. Trata de humanidad ignorada. El negocio de la lucha recompensa el espectáculo, pero cuando el espectáculo termina y la sangre se seca, ¿quién paga por el silencio? Perry Saturn no necesitaba un regreso. Necesitaba una comunidad. Y al encontrar una, se convirtió en más que un luchador, se convirtió en una advertencia, un faro y un testamento silencioso e irrompible de que algunos héroes no usan capa. Simplemente aparecen. Y a veces, el mundo no se da cuenta hasta que se han ido. Dave Bautista, el hombre que se alejó. La historia de Dave Bautista comienza donde terminan las otras, en la autodestrucción, pero conduce a otro lugar, el renacimiento. Antes de convertirse en la estrella de cine global que conocemos hoy, Bautista era otra máquina de lucha, músculos, poder, dominio. Como The Animal, gobernó WWE a mediados de los 2000, ganando millones y viviendo a lo grande. Pero cuando se miraba al espejo, veía a un extraño. Bautista creció en la pobreza, criado en las duras calles de Washington, D.C. La violencia y la supervivencia lo moldearon. Antes de la lucha, trabajó como portero de discoteca y guardaespaldas, empleos que lo llevaron a múltiples arrestos por peleas. La fama no borró esos instintos, los amplificó. Fiestas desenfrenadas, gastos imprudentes y divorcio tras divorcio. Sus cuentas bancarias se vaciaban más rápido de lo que se llenaban. Pero en algún momento, a finales de sus 30, Bautista se dio cuenta de algo que pocos luchadores comprenden, que la fama dentro del ring es temporal, y que reinventarse es sobrevivir. Se alejó de la WWE en 2010, rechazando millones para dedicarse a la actuación. Fue una decisión que desconcertó a todos. Le dijeron que era demasiado viejo, demasiado musculoso, demasiado encasillado. Durante 3 años estuvo en la ruina. No conseguía papeles. Vendió su casa. Pero se negó a regresar. Luego llegó Guardianes de la Galaxia. La interpretación de Bautista como Drax no fue solo un salto a la fama, fue transformadora. Los críticos elogiaron su vulnerabilidad y su sentido del humor. No era solo una estrella de acción, era un actor. Desde Blade Runner 2049 hasta Dune, Bautista demostró que podía transmitir profundidad y emoción. Su éxito no fue suerte, fue disciplina. A diferencia de Flair o Hall, Bautista no se aferró a la persona que lo hizo rico. La desmontó, pieza por pieza, y construyó algo real en su lugar. Hoy habla abiertamente sobre la terapia, la depresión y la presión de la fama. No soy The Animal, Daijo. Eso fue solo un capítulo. Ahora soy Dave. Su trayectoria es un raro ejemplo de evolución en una industria que a menudo atrapa a sus estrellas en ámbar. Perdió todo y luego reconstruyó su vida desde las cenizas, no como luchador, sino como hombre. La historia de Dave Bautista no es solo una de reinvención, es una clase magistral de liberación consciente, un triunfo poco común sobre la fuerza gravitatoria de la fama que tantas veces aplasta a quienes la llevan demasiado tiempo. Y aunque su colapso financiero a principios de la década de 2010 fue tan real y devastador como el de cualquiera de sus compañeros, lo que lo distingue no es que perdió su dinero, sino que eligió perderlo. Cuando Bautista dejó la WWE en 2010, rechazó una renovación de contrato garantizada de $10 millones, una suma que lo habría asegurado de por vida en términos de lucha libre. También renunció a regalías de merchandising, bonificaciones de pago por evento y a la fuente constante de ingresos que venía con ser una de las principales atracciones de la WWE. En ese momento, vivía en una casa de $1-2 millones en Florida, conducía autos de lujo y viajaba en avión entre eventos y fiestas. Pero detrás de la fachada, se estaba ahogando. Sus matrimonios se habían derrumbado. Sus relaciones estaban fracturadas. Estaba medicado, emocionalmente insensible y aterrorizado de despertar un día y darse cuenta de que había pasado toda su vida adulta interpretando a un personaje que ya no reconocía. Era rico en dólares pero pobre en alma, dijo después. Vendió su casa. Liquidó sus bienes, sus autos, sus relojes, incluso sus cinturones de campeonato, para financiar un periodo de casi pobreza de 3 años mientras hacía audiciones. Vivía en una habitación alquilada en Los Ángeles, sobreviviendo con fideos instantáneos y la amabilidad de amigos. Hacía trabajos ocasionales, trabajando en construcción, incluso limpiando casas, solo para pagar sus cuentas. Solicitó más de 150 papeles y fue rechazado casi siempre.
Los directores de casting le decían que era demasiado grande, demasiado intimidante, nada cinematográfico. Un ejecutivo le dijo célebremente: no eres un actor, eres un luchador que parece un camión. Durante años, les creyó. Pero Bautista no perseveró porque estuviera desesperado por volver a la fama. Lo hizo porque estaba desesperado por convertirse en otra persona, alguien real. Comenzó terapia. Enfrentó el trauma infantil de crecer pobre en Washington, D.C., donde la violencia era normal y la expresión emocional era una debilidad. Estudió técnicas de actuación, tomó clases de improvisación, leyó filosofía y aprendió a convivir con el silencio. Dejó de verse como de animal y empezó a verse como Dave, imperfecto, asustado y capaz de cambiar. Cuando consiguió el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia en 2014, no fue un golpe de suerte, fue la culminación de años de trabajo invisible. No audicionó para el papel, se convirtió en él. A Drax le aportó la misma vulnerabilidad cruda que había pasado años descubriendo en sí mismo. Un hombre que no entendía el sarcasmo, que hablaba con brutal honestidad, que cargaba el dolor como una armadura. El mundo vio a un alienígena musculoso y divertido. Bautista vio un reflejo de su propio viaje. El éxito que siguió fue sísmico. Guardians, Blade Runner 2049, Dune, Spectre, The Last Voyage of the Demeter, Bautista no solo apareció en superproductions, Los sostuvo. Ganó más de $10 millones solo por Dune, parte 2. Se convirtió en uno de los actores de carácter más solicitados de Hollywood, ganándose el respeto no por su físico, sino por su oficio. Y a diferencia de Flair, Hall, Luye o Saturn, Bautista no solo sobrevivió a su caída, la diseñó. No esperó a que la industria lo rescatara. No dependió de la caridad, cameos o giras de nostalgia. Construyó un nuevo imperio, basado en la disciplina, la inteligencia emocional y la integridad artística. Hoy, Bautista tiene un patrimonio estimado de entre 25 y 30 millones de dólares. Pero más importante aún, posee algo que ningún dinero puede comprar: paz. Vive tranquilamente en una casa modesta, pasa tiempo con su hija y habla abiertamente sobre la salud mental, la masculinidad tóxica y los peligros de equiparar el valor propio con la fama. No tiene planes de volver a la lucha libre, no por amargura, sino por claridad. No extraño el ring, dice. Extraño a la persona en la que tuve que convertirme para sobrevivir en él. Su historia es el antídoto a las tragedias que vinieron antes. Mientras otros fueron consumidos por sus personajes, Bautista desmanteló el suyo. Mientras otros perseguían la ilusión de la permanencia, él abrazó la impermanencia. Mientras otros se aferraban al pasado, él se atrevió a construir un futuro, no como una leyenda, sino como un hombre. No escapó del foco. Lo superó. Y al hacerlo, le dio al mundo de la lucha libre algo que nunca había visto: un hombre que se alejó de todo y se convirtió en más de lo que jamás fue. Epílogo: el ring nunca te suelta. Las historias de Flair, Hall, Luye, Saturn y Bautista forman un mosaico de triunfo y tragedia. Cada uno alcanzó alturas inimaginables y enfrentó el mismo abismo cuando los aplausos se apagaron. Algunos fueron destruidos por el exceso, otros por el trauma, algunos por la mala suerte. Sin embargo, a través de su dolor, revelan una verdad universal: en la lucha libre, la línea entre la actuación y la realidad desaparece. El personaje se convierte en la persona. Y cuando cae el telón, es difícil recordar quién eres realmente. Ric Flair quedó atrapado en su propia leyenda. Scott Hall fue perseguido por un fantasma de su pasado. El cuerpo del ex Luye traicionó su imagen. El heroísmo de Perry Saturn lo llevó a su destrucción. Dave Bautista quemó su identidad y construyó una nueva a partir de las cenizas. Sus caminos son recordatorios de que la fama, sin un ancla, puede ser fatal, que la riqueza no significa nada cuando luchas contra fantasmas. Pero también son recordatorios de la resiliencia, de cómo incluso los caídos pueden levantarse, marcados pero aún en pie. El cuadrilátero es más que un escenario, es un espejo. Refleja lo mejor y lo peor de quienes entran en él. Por cada héroe que vuela alto, hay otro que paga el precio por mantener viva la ilusión. Y cuando las luces se apagan y el rugido de la multitud se desvanece en silencio, lo único que queda es el hombre, despojado de trucos, buscando paz. Porque en la lucha libre, como en la vida, la pelea más dura siempre llega después de la última campana.